Este marco de paz global coincide notablemente con un patrón profético. El 22 de enero de 2026 se oficializó algo que la mayoría de la gente apenas notó. ¿Están preparados para ver este patrón? Porque en esa fecha, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se oficializó algo que encaja con los patrones que estamos analizando. Esto es lo que sucedió. El Consejo de Paz fue ratificado formalmente, no solo propuesto, no simplemente debatido, sino ratificado, puesto en funcionamiento, dotado de personalidad jurídica y establecido con una estructura, mecanismos y autoridad definidos. El presidente Trump firmó la carta en una ceremonia pública. 26 países participaron en la ratificación como miembros fundadores. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldó el plan integral de Trump, que incorpora al Consejo mediante la Resolución 2830 en 2025, celebrando su establecimiento. Y lo que se creó no fue mera retórica diplomática. Fue una organización real con personalidad jurídica, un mandato operativo, un propósito definido y autoridad. Ahora bien, permítanme ser absolutamente claro sobre qué es realmente el Consejo de Paz, porque la precisión importa cuando examinamos su significado profético. Se trata de una estructura liderada por Estados Unidos, inicialmente centrada en Gaza. Su mandato declarado incluye la supervisión del alto el fuego, la coordinación de la reconstrucción, la gestión de la seguridad y el apoyo a la gobernanza en el periodo posconflicto. Es transitorio, lo que significa que fue diseñado para la situación específica posterior al conflicto de Gaza. Opera con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le otorga legitimidad internacional. Entendiendo el conflicto de Gaza, 26 naciones participaron en la ratificación inicial como miembros fundadores, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, entre otros. Pero esto es lo que le confiere importancia estructural, y comprenderán exactamente por qué al examinar la autoridad concentrada en su liderazgo. No se trata solo de un foro de debate, no es un mero mecanismo de coordinación diplomática. Es una organización con personalidad jurídica, una estructura definida, autoridad operativa para implementar decisiones eficazmente y mecanismos para supervisar la reconstrucción, coordinar la seguridad y apoyar la gobernanza. Y aunque actualmente está centrada en Gaza, aunque su propósito declarado es temporal, la existencia de la estructura crea algo que antes no existía, una estructura multinacional de mantenimiento de la paz con autoridad operativa en una de las regiones de mayor importancia profética de la Tierra. Piensen en lo que esto representa en la práctica. Antes del 22 de enero de 2026, los esfuerzos de paz en Gaza consistían en negociaciones bilaterales, debates facilitados por la ONU o coordinación regional informal. No existía una organización permanente con personalidad jurídica y mandatos operativos específicamente diseñados para supervisar la reconstrucción y la gobernanza post-conflicto. Pero ahora sí la hay. Ahora existe una estructura. Ahora existe una organización. Ahora existe un marco en el que participan múltiples naciones, que cuenta con el respaldo de la ONU y que ha definido mecanismos para implementar eficazmente las decisiones relacionadas con la paz. Esto es un cambio. Esto es una transformación. Esto es algo nuevo que se está creando, y por eso es importante el lugar de la ratificación, Davos, el Foro Económico Mundial, donde aproximadamente 3,000 participantes de más de 130 países se reúnen anualmente para debatir los desafíos globales y coordinar enfoques. El Consejo de Paz no se ratificó de forma aislada. Se ratificó en una asamblea de líderes mundiales con visibilidad internacional, con el peso simbólico de ser refrendado en uno de los principales foros mundiales de cooperación internacional.
Y esa ubicación, ese escenario, ese contexto, todo indica que esta estructura pretende tener legitimidad internacional, participación multinacional y una implementación coordinada que involucre a líderes globales. Algunos podrían decir, pero esto solo se centra en Gaza. ¿Cómo puede algo tan limitado tener significado profético? Y es una pregunta válida, pero esto es lo que debemos entender, y se aclarará de forma devastadora al examinar el lenguaje de expansión en la carta. Las estructuras rara vez se limitan a su mandato inicial. Las organizaciones rara vez permanecen tan limitadas como su propósito fundacional. Las estructuras que demuestran su eficacia en una situación se convierten en modelos para otras. Y al crear una estructura de paz multinacional con el apoyo de la ONU en Oriente Medio, se crea una infraestructura que podría ampliarse, fortalecerse o confirmarse para una aplicación más amplia. Se construye un mecanismo, se establece un modelo, se normaliza un estándar, y todo ello podría utilizarse posteriormente para fines que vayan más allá del enfoque inicial en Gaza. Pero esto es lo que debemos enfatizar. No afirmamos que el Consejo de Paz sea definitivamente el pacto de Daniel 9:27. No predecimos que la tribulación comience ahora. Lo que afirmamos es que se ha creado formalmente una estructura de paz multinacional. Y todo esto corresponde a los patrones que la profecía de Daniel nos instruye a observar. Ahora bien, debemos examinar por qué el enfoque inicial de este marco de paz en Gaza es tan significativo tanto geográfica como proféticamente. Algunos podrían pensar que Gaza es solo una región pequeña. ¿Cómo podría tener implicaciones más amplias centrarse en ella? Pero al comprender la posición de Gaza, al reconocer su papel en el conflicto israelí-palestino más amplio, al ver cómo se conecta con la dinámica general de Oriente Medio, comprenderemos por qué comenzar con Gaza crea un camino hacia marcos de paz integrales en la misma región a la que se refiere la profecía de Daniel. Esto es lo que hace que Gaza sea estratégicamente crucial. Es uno de los puntos de tensión más antiguos, insolubles y con mayor carga simbólica en el conflicto israelí-palestino. Todo esfuerzo de paz, todo intento de resolución, todo marco de estabilidad, en última instancia, debe abordar el conflicto israelí-palestino. No se puede afirmar que se ha resuelto el conflicto israelí-palestino si Gaza permanece hostil. No se puede declarar una paz duradera en la región si Gaza continúa lanzando ataques. No se puede establecer una seguridad integral si Gaza sigue siendo una fuente de inestabilidad. Por lo tanto, cualquier marco de paz serio debe, en última instancia, incluir a Gaza, debe ofrecer soluciones para Gaza y debe crear mecanismos que hagan que Gaza sea estable y no hostil. Y por eso, centrarse primero en Gaza tiene sentido estratégico. Si se puede resolver la situación en Gaza, si se puede crear estabilidad allí, si se puede demostrar que el marco realmente funciona en una de las situaciones más difíciles, se ha probado el modelo, se ha demostrado que se puede gestionar la complejidad, se ha demostrado que se pueden obtener resultados donde otros enfoques han fracasado, y ese éxito se convierte en el argumento para ampliar el marco, para aplicarlo más ampliamente, para utilizarlo como modelo para una paz regional integral. Pero aquí está el patrón bíblico que hace que esto sea geográficamente profético, y esto es absolutamente crucial. La paz en las Escrituras, especialmente la paz del fin de los tiempos, se centra constantemente en Israel y las regiones circundantes. El pacto de Daniel 9:27 involucra a Israel. La invasión de Ezequiel 38 ocurre cuando Israel mora seguro. La confirmación del pacto del anticristo se relaciona con Israel. La abominación desoladora ocurre en el templo de Jerusalén. Los juicios del Apocalipsis afectan al Medio Oriente. Cristo regresa al Monte de los Olivos.
Repetidamente, la profecía bíblica sitúa a Israel en el centro geográfico de los acontecimientos del fin de los tiempos. No porque Israel sea más importante que otras naciones teológicamente, sino porque el plan profético de Dios se centra en esta región específica para los acontecimientos finales antes del regreso de Cristo. Así pues, cuando se crea una estructura de paz multinacional con Gaza como punto de entrada, cuando dicha estructura involucra directamente a Israel, cuando el objetivo declarado es la estabilidad en esta misma región, cuando la estructura toca la zona geográfica donde, según la profecía, se confirmará la alianza, eso no es casualidad, no es una coincidencia. Y es por esto que la participación de Israel en esta estructura es importante proféticamente, para que el pacto de Daniel 9:27 funcione como lo describe la profecía. Israel debe participar, debe aceptar, debe beneficiarse de la paz que se ofrece, porque el pacto crea seguridad para Israel, permite que Israel se sienta seguro, permite que Israel habite en aldeas sin muros como lo describe Ezequiel 38:11. Si el Consejo de Paz es favorable a Israel, si Israel se beneficia de la estabilidad que brinda, si esta estructura crea condiciones donde Israel se siente más seguro, entonces tenemos exactamente la dinámica que requiere la profecía de Daniel. No necesariamente el cumplimiento final, sino el modelo, las condiciones, el tipo de relación entre Israel y una estructura de paz multinacional que posteriormente podría ser confirmada por el Anticristo. Ahora debemos examinar la estructura interna del Consejo de Paz, porque es aquí donde se aclara su verdadera naturaleza. Y cuando comprendan cómo se distribuye la autoridad, cuando vean los poderes concentrados en el nivel de liderazgo, cuando reconozcan lo que esto hace posible, comprenderán por qué no se trata solo de cooperación diplomática, sino de consolidación estructural. Y esta consolidación, esta concentración de autoridad, corresponde a otro elemento del modelo profético. Esto es lo que realmente incluye la estructura. El Consejo de Paz tiene un presidente, y este presidente no es solo una figura decorativa. Tiene poder de veto sobre decisiones importantes, autoridad sobre los asuntos de los miembros, supervisa la asignación de recursos y controla la dirección y las prioridades de la estructura. No se trata de una toma de decisiones colectiva donde todos los participantes tienen la misma voz. Se trata de una autoridad centralizada, donde una figura tiene poder decisivo sobre las operaciones de la organización. Ahora bien, permítanme aclarar la realidad actual frente a su posible significado profético. El cargo de presidente está designado vitalicio según la Carta, a menos que renuncie voluntariamente o el Consejo Ejecutivo determine por unanimidad su incapacidad. Si bien la estructura inicial es transitoria y se centra en Gaza, no es un organismo de paz global permanente e ilimitado. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que una autoridad significativa se concentra en el nivel presidencial, que las decisiones requieren la aprobación presidencial y que la estructura genera un control de alto nivel, en lugar de una gobernanza puramente distribuida. Y esta concentración, si bien actualmente limitada en alcance y duración, establece un patrón, un modelo, un tipo de estructura de autoridad que podría fortalecerse, ampliarse o confirmarse posteriormente para una aplicación más amplia. Consideremos lo que hace posible la autoridad centralizada. En primer lugar, la rápida toma de decisiones. Cuando una figura tiene poder de veto, cuando un líder controla la membresía, cuando un presidente supervisa los recursos, las decisiones se toman con rapidez. No hay deliberaciones interminables en comités, ni consenso entre docenas de partes iguales, ni parálisis por desacuerdos. El presidente decide, la organización implementa, y esta eficiencia, esta capacidad de actuar con decisión, resulta atractiva para las naciones que buscan soluciones desesperadamente.
Resulta atractiva para las poblaciones agotadas por la parálisis. Resulta eficaz cuando las crisis exigen una respuesta rápida. En tercer lugar, y aquí cobra una importancia profética, la autoridad concentrada crea la infraestructura mediante la cual una sola figura podría ejercer un control total. El Consejo de Paz no es actualmente la autoridad de la bestia. El presidente no es actualmente el anticristo. Pero la estructura, el patrón, la concentración del poder de decisión al más alto nivel, esa es precisamente la clase de estructura mediante la cual podría operar la eventual autoridad total. Porque si ya se cuenta con una organización multinacional de mantenimiento de la paz, con autoridad concentrada en la cúpula, y si esa estructura se expande desde Gaza a una aplicación regional más amplia, y si un futuro líder confirma o fortalece esa estructura, no es necesario construir nueva infraestructura, solo hay que tomar el control de lo que ya existe. Y aquí está la comparación que debería hacer reflexionar a todos. Esto no es diplomacia por consenso. Esto no es paz mediante una colaboración igualitaria. Esto es autoridad basada en la estructura. Paz lograda mediante una estructura organizada con poder de decisión concentrado. Y si bien esto puede ser eficiente, si bien puede resolver problemas que el consenso no podría manejar, si bien puede brindar estabilidad más rápidamente que la gobernanza distribuida, también es el tipo de estructura que puede pasar de resolver problemas a controlar poblaciones, de brindar paz a imponer conformidad, de ofrecer seguridad a exigir sumisión. No porque estas transiciones sean inevitables, sino porque la autoridad concentrada crea la capacidad para precisamente estas transiciones si la persona equivocada obtiene el control. Ahora, necesitamos examinar quién está realmente diseñando e implementando esta estructura, porque comprender a los arquitectos nos dice algo sobre la naturaleza y el alcance potencial de lo que se está construyendo. Y al ver los tipos de experiencia involucrados, al reconocer los antecedentes representados, al comprender las habilidades que aportan estos arquitectos, nos daremos cuenta de que no se trata solo de detener la violencia. Se trata de gestionar sistemas, reconstruir economías y establecer gobernanza. Y este enfoque integral, esta metodología sistemática, es precisamente lo que hace que esta estructura sea diferente de los esfuerzos de paz anteriores. Permítanme mostrarles quiénes están involucrados, no generales que planean campañas, ni teólogos que debaten temas religiosos, ni políticos centrados exclusivamente en la opinión pública. En cambio, personalidades diplomáticas con amplia experiencia en negociación, intermediarios financieros poderosos que entienden el financiamiento de la reconstrucción, expertos en desarrollo que saben cómo reconstruir infraestructura, tecnócratas capacitados en sistemas de gobierno, estructuras económicas y diseño institucional. Y es por eso que la experiencia es importante. Los esfuerzos de paz previos en Oriente Medio a menudo se centraron principalmente en detener la violencia, lograr que los combatientes cesaran las hostilidades y negociar términos aceptables para ambas partes. Pero los arquitectos del Consejo de Paz aportan una experiencia diferente. No solo están deteniendo la violencia, están planificando el futuro. Están diseñando la reconstrucción. Están estableciendo la gobernanza, están creando sistemas económicos, están construyendo marcos integrales para la estabilidad post-conflicto. Y este cambio, esta expansión de detener la guerra a gestionar la paz, es lo que lo hace estructuralmente diferente. Se necesita comprensión económica para generar comercio, empleo y estabilidad que dé a las poblaciones razones para mantener la paz. Se necesita capacidad diplomática para coordinar entre múltiples naciones. Se necesita experiencia jurídica para crear marcos vinculantes. Se necesita conocimiento técnico para implementar sistemas complejos. No se trata de una simple negociación.
Se trata de la reconstrucción sistemática de la estabilidad de toda una región. Y el enfoque tecnocrático, el enfoque en sistemas y estructuras en lugar de solo negociaciones, es precisamente lo que permite. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. El tipo de control total que la profecía describe que la bestia eventualmente ejercerá. Porque los tecnócratas no gobiernan mediante el carisma, gobiernan mediante sistemas. No controlan únicamente mediante la fuerza, controlan mediante estructuras que hacen que la conformidad parezca necesaria. No exigen sumisión, obviamente. Crean estructuras donde la participación se vuelve necesaria para acceder a servicios básicos, oportunidades económicas y la provisión de seguridad. Y todo esto sucede de forma gradual, sistemática, a través de la experiencia más que a través del drama. Ahora bien, esto es lo que necesitamos entender sobre la importancia profética de esto. El anticristo no será solo un líder militar. Será alguien que resuelva problemas, alguien que ofrezca soluciones que otros no pudieron, alguien que ponga orden en el caos, alguien que haga que los sistemas funcionen cuando fallaban, y la experiencia necesaria para ello, las capacidades necesarias para gestionar la reconstrucción y la gobernanza integrales. Eso es precisamente lo que vemos reflejado en el perfil del arquitecto del Consejo de Paz. No prueba que estas personas específicas estén relacionadas con el anticristo, pero sí demuestra que las habilidades, la experiencia y el enfoque sistemático para la gestión de la paz se están normalizando. Se está demostrando su eficacia. Se están estableciendo como modelo para lograr la paz. Y este es el impacto psicológico de la paz tecnocrática. Cuando la paz se logra mediante una gestión especializada en lugar de un liderazgo inspirador, cuando la estabilidad se logra mediante sistemas en lugar de una visión carismática, las poblaciones no siguen a una persona. Dependen de una estructura, de un sistema, y quien controla el sistema, las controla a ellas. Es por esto que los arquitectos son importantes, por esto su perfil de experiencia es significativo. Por esto vale la pena destacar el enfoque tecnocrático, porque demuestra que la paz se está abordando sistemáticamente. Ahora necesitamos entender por qué la frase «con muchos» es tan crucial para interpretar correctamente esta profecía, ya que este detalle elimina gran parte de la especulación. Limita lo que debemos observar y nos proporciona criterios específicos. Y cuando entiendes lo que realmente significa con muchos, cuando reconoces las implicaciones, cuando ves cómo esto configura lo que debería ser el pacto, tendrás un marco bíblico para evaluar si las estructuras de paz modernas cumplen con el estándar. Consideremos lo que nos dice con muchos. Este no es un acuerdo bilateral. No se trata solo de Israel y un país vecino firmando un tratado de paz. No se trata de 2 potencias uniéndose. Es un acuerdo multinacional, con múltiples partes y una amplia participación. Y este carácter multinacional cumple varios propósitos que hacen que la alianza sea más efectiva, más amplia, más difícil de violar y más vinculante de lo que podría ser un simple tratado bilateral. En primer lugar, los acuerdos multinacionales tienen mayor legitimidad. Cuando 2 naciones firman un tratado, cualquiera de ellas puede violarlo, y las consecuencias son relativamente limitadas. Pero cuando muchas naciones avalan un acuerdo, cuando múltiples potencias invierten en su éxito, cuando numerosas partes lo han firmado, la violación se vuelve más costosa. Porque no se trata solo de romper un acuerdo con una nación.
Se viola un marco que muchas naciones apoyan. Se cuestiona el consenso internacional. Se corre el riesgo de aislarse de múltiples potencias simultáneamente. Esto crea presión para mantener el acuerdo, algo que los tratados bilaterales simplemente no tienen. En segundo lugar, las estructuras multinacionales distribuyen la responsabilidad. Ninguna nación asume por sí sola toda la carga de la aplicación de la ley. Ninguna potencia tiene que mantener la paz en solitario. Al contrario, muchas naciones contribuyen, muchas partes participan, muchas potencias tienen interés en el éxito de la estructura. Y esta distribución de responsabilidades hace que el sistema sea más sostenible, más resiliente y menos dependiente del compromiso continuo de una sola nación. Porque si una parte se debilita, las demás se mantienen. Si la situación política de una nación cambia, la estructura se mantiene. El carácter multinacional crea redundancia que dificulta abandonar la alianza. En tercer lugar, y esto es proféticamente significativo, los acuerdos multinacionales sientan las bases para una autoridad centralizada. Piénsenlo. Cuando muchas naciones se coordinan en torno a un marco común, se necesitan mecanismos de coordinación. Se necesitan estructuras de toma de decisiones. Se necesita una autoridad que pueda resolver disputas, exigir el cumplimiento y coordinar acciones. Y gradualmente, a medida que la estructura multinacional se desarrolla, a medida que la coordinación se hace más amplia y los mecanismos se establecen más, la autoridad que originalmente estaba distribuida comienza a concentrarse. Y esta concentración, esta centralización, es la manera a través de la cual una figura podría eventualmente ejercer el tipo de control abarcador que el Apocalipsis describe que tiene la bestia. Ahora apliquemos esto a lo que deberíamos buscar en los acontecimientos modernos. No buscamos tratados de paz bilaterales. Hemos tenido muchos de ellos. Israel ha firmado acuerdos con Egipto, Jordania y varias naciones mediante los acuerdos de Abraham. Estos son significativos, importan, pero no son lo que describe Daniel. Lo que Daniel describe es una alianza con muchos, multinacional, de amplia participación y basada en una coalición. Y eso es diferente. Se trata de un marco estructural, no de un acuerdo bilateral. Se trata de una acción internacional coordinada, no de una negociación entre dos partes. Y he aquí por qué esto es importante para comprender el Consejo de Paz. El Consejo de Paz, formalizado en enero de 2026, es multinacional. No está compuesto únicamente por Estados Unidos y un socio. Hay 26 naciones como miembros fundadores y otras más han expresado interés en unirse. Cuenta con el apoyo de la ONU, lo que le otorga legitimidad internacional. Se basa en una coalición, con múltiples partes contribuyentes, y está estructurado con mecanismos definidos de coordinación, toma de decisiones y acción. Esto no es bilateral, es con muchos. Este es el patrón que describe Daniel. No es exactamente el cumplimiento, pero es notablemente similar a lo que se nos dice que observemos. Y aquí está el precedente histórico que refuerza la importancia de con muchos. A lo largo de la historia, los sistemas de control más eficaces han sido multinacionales. Los imperios que conquistaron diversas regiones no podían gobernar únicamente mediante la fuerza. Necesitaban cooperación, necesitaban autoridades locales dispuestas a participar en el sistema imperial, necesitaban una responsabilidad distribuida para mantener el orden. Y los imperios más exitosos fueron aquellos que convencieron a muchos partidos de que la participación servía a sus intereses, que crearon estructuras donde muchas naciones eligieron ser parte del sistema porque los beneficios superaban el costo de la independencia. Así es como funciona realmente la autoridad integral, no mediante un poder que conquista a todos los demás, sino mediante muchos poderes que deciden participar en un sistema coordinado.
Y eso es lo que con muchos nos dice que debemos tener en cuenta. Estructuras de paz que no sean solo bilaterales, sino multinacionales. Acuerdos que impliquen una amplia participación, estructuras en las que muchas naciones cooperan porque creen que sirve a sus intereses. Y cuando ves surgir estos patrones, cuando observas que se formalizan estructuras con estas características, cuando reconoces que lo que se está construyendo corresponde a lo que describió Daniel, no estás especulando descabelladamente. Estás comparando los desarrollos observables con la profecía bíblica. Estás reconociendo patrones. Estás discerniendo si se está preparando el escenario. Y eso es exactamente lo que las Escrituras nos llaman a hacer. Las señales están ante nosotros. Los patrones proféticos se están alineando. La estructura que Daniel describió hace milenios está tomando forma ante nuestros ojos. No afirmamos que el fin haya llegado, pero reconocemos que el escenario se está preparando de maneras que no podemos ignorar. La pregunta ahora es, ¿estás preparado? Si este contenido te ha abierto los ojos a la realidad profética de nuestro tiempo, no te lo guardes. Comparte este video con tu familia, tus amigos y tu iglesia. Porque ahora es el momento de estar alerta. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis profético. Estamos al tanto de cada desarrollo, cada movimiento, cada señal del fin de los tiempos. Deja tu comentario a continuación. ¿Crees que estamos presenciando el cumplimiento de las profecías de Daniel? ¿Qué aspecto de este análisis te impactó más? Coméntalo en los comentarios. Y si quieres profundizar aún más en estos estudios proféticos, accede a los enlaces de la descripción donde comparto materiales exclusivos y estudios complementarios. Recuerden, Jesús nos instruyó a estar atentos y preparados. No sabemos el día ni la hora, pero podemos discernir las señales de los tiempos. ¡Maranata! ¡El Señor viene! Hasta el próximo video. Manténganse en paz, manténganse alerta y que Dios los bendiga a ustedes y a su familia.